su nombre y su pueblo y el diablo. Y sin más pérdida de tiempo, quiero que abran sus Biblias en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Y cuando tengan, quiero que me responda con un amén. Habacuc 2:4. Y su palabra se lee en nombre del Padre, al Hijo y Espíritu Santo, y dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Vengamos en palabras de oración. Padre Dios que estamos en los cielos, gracias te doy por la vida y por todo lo que tú me has dado, Dios. En esta hora te pido que seas tú. Ayúdame a poder predicar tu palabra, Dios, que no sea yo hablando, sino que seas tú, misericordia, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, Dios. Trae las almas a tu redil, Dios, y que no se pierdan, Dios, los que han de ser salvos, Dios. Tráelos a tu redil, Dios, y que la palabra que yo voy a hablar, que se pueda ir allá, Dios, a ese televisor de la sala, Dios, a ese teléfono, Dios, y que esas almas se puedan convertir, Dios, para que esas almas no se pierdan, Dios. No permitas que las almas se pierdan, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y su pueblo dice, y esta predica le puse yo: ¿por qué vivir por la fe y su importancia en la vida cristiana? ¿Por qué vivir por la fe y su importancia en la vida cristiana? Entonces, yo escogí esto porque en la última parte se dice: mas el justo por su fe vivirá. Entonces, nosotros, en una manera no somos justos, pero Cristo nos llamó justos porque Él nos lavó con su sangre. Entonces dice que por la fe viviremos. Amén. Porque en el segundo punto voy a seguir hablando más de esto yo. Y yo no te quería explicar esto. El justo por la fe vivirá. O sea que no es porque Él sea tal vez fuerte, porque Él tenga $1,000,000, porque la muerte, ni tan siquiera $1,000,000 le va a salvar de la muerte. Nada lo salva de uno de la muerte. Entonces aquí dice que por la fe el justo vivirá. Amén. Punto número 1, por la fe. Las cosas que se pueden hacer por la fe. Amén. Entonces, Habacuc 2:4 dice que por la fe viviremos. Amén. Y quiero que hagan sus Biblias conmigo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí está diciendo que lo que vivo en la carne, o sea que la vida que yo estoy viviendo ahorita, la vivo por fe. Es por fe, hermanos. El texto que acabamos de leer dijo que por la fe viviremos. Entonces, aquí ya no necesitamos más explicación. La Biblia lo dice, que por la fe viviremos. Entonces, ahí tenemos una razón por qué vivir por la fe. Porque por la fe viviremos. Porque a veces uno cree que por ser rico puede comprar tal vez el mejor medicamento y salvarse. Pero no, hermanos. Porque a veces lo que sana a un enfermo a veces no puede ser el medicamento, sino puede ser la fe en esas oraciones que uno puede haber dado por ese enfermo. ¿Y usted por qué cree que a veces vienen los hermanos y piden oración aquí? ¿Piden porque creen que va el medicamento a salvarlos o qué? ¿Por qué piden oración a veces los hermanos? Porque tienen fe, hermanos, ¿verdad? Tienen fe. Entonces por la fe viviremos. Vivir por la fe no es tener fe, es vivir. Y no quiero dar el segundo punto ahorita, entonces Hebreos 10:38. Hebreos 10:38.
Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea que ya vamos leyendo, ya van 3 veces que dice que por la fe vivirá el justo. Y el justo en este momento son los cristianos. Pero solamente hubo una persona justa en la tierra. Quiero aclarar esto: fue Cristo el único justo. Somos llamados justos porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Entonces vamos leyendo 3 veces que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿usted cree que algo que en la Biblia se repite más de una vez es algo que se pueda pasar así de alto? No, ¿verdad? Si algo la Biblia lo dice es porque es verdad y porque es importante. Entonces, si la Biblia dice que yo por la fe viviré, por la fe voy a vivir. Amén. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 4 veces ya, por la fe vivirá. Y antes de esto dice: Dios te revela por fe y para fe. O sea que fe va antes y también después. Todo lo que vamos a hacer va a ser por medio de la fe. Amén. Entonces aquí está diciendo que Dios se revela. O sea que Dios antes enseña para los que tienen fe. Y el que tiene fe le va a creer en Dios. ¿Usted cree que a un impío se va a revelar y decirle: dile a mi pueblo mi palabra? No, ¿verdad? Porque el impío no va a tener fe. Pero los que tienen fe, el Dios se le revela. Porque el que tiene fe cree en Dios. ¿Sabe qué? El hombre no anda por la vista, el hombre anda por fe. Los cristianos creemos en Dios no porque le vimos. O dígame aquí quién no vio y por eso cree. Dígame. Vivimos por fe, por eso que creemos en Él. Amén. No es porque le hayamos visto. O habrá aquí alguno como Tomás que son porque lo Dios creó. No, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver a Dios, podemos sentir su presencia. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero podemos ver cómo Él actúa. Amén. Entonces, esto ya es fe. Pero Dios no quiere que solo tengamos fe, quiere que también vivamos por fe. Porque yo puedo tener fe en algunas cosas y en otras cosas no, ¿verdad? Digamos que yo puedo tener fe en que el ProTemplo se va a construir, pero tal vez no pueda tener fe que, digamos, que va a tener todo lo necesario, ¿verdad? Pero si yo vivo por fe, yo voy a tener fe que el templo se va a construir y que va a tener todo lo necesario. Amén. Y que nada va a faltar. Vivir por fe es incluir fe en todo. Es que en esta cosa tiene fe y también allí. En todo va a tener fe. Porque podemos tener fe, sí, pero tal vez no la podemos tener en todo. Eso es diferente. Tenerla en todo es vivir por la fe. Y tenerla solamente en algunas cosas, eso es tener fe. ¿Me entienden, verdad? Romanos 11:20. Romanos 11:20 dice: bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sabe qué? En el principio dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea que por dudar de Dios. Por dudar de Dios se echa todo a perder. Porque todo lo que tenemos es por misericordia y gracia de Dios. Y es porque tuvimos fe algún día que lo íbamos a tener. O me va a decir uno que uno no se esfuerza y estudia para tener una carrera y después, y usted cree que uno se va a esforzar y va a gastar tiempo, tal vez hasta dinero, estudiando para poder saber específicamente sobre una cosa y no va a tener fe que lo va a lograr. No, ¿verdad?
El que hace eso tiene fe que lo va a lograr. Una cosa, vive por la fe. Amén. Entonces, si duda, ¿usted cree que alguien que duda va a seguir en esa carrera? No, ¿verdad? Se echa todo a perder. Todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su dinero que tal vez haya gastado. Se echa todo a perder porque dudó. Cuando uno duda es más frágil. Pedro caminó sobre las aguas porque estaba viendo al maestro, ¿verdad? Y cuando empezó a dudar no se estaba hundiendo. Cuando uno duda, cuando la duda le entra a uno, por eso es que se necesita la fe. Porque cuando la duda entra, uno ya se va a ir temblando, tal vez ya se está cayendo. Uno se está hundiendo. Porque la duda hace que uno esté sí más débil. Amén. Y la fe es lo que fortalece a uno. Yo no creo que yo estuviera aquí si no tuviera fe. Si yo no estuviera aquí si no tuviera fe que Cristo viniera, que el cielo existiera y que el infierno también existiera. Si no, yo estuviera allá, porque allá es donde están los impíos que no creen en Dios, los que no tienen fe. Amén. Punto número 2, la importancia de la fe. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Él se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué? Ahí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero sin fe, no dice con fe, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que no tiene fe no va a ser grato a los ojos de Dios. Porque alguien que no tiene fe en que Él existe, está diciendo que la muerte de Cristo nunca pasó. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque si no cree que Dios existe, ¿cómo va a creer que Dios su hijo para que muriera en la cruz? ¿Cómo va a tener algo que no existe un hijo? ¿Me puedes responder esa pregunta? No, ¿verdad? No hay respuesta. ¿Cómo va a tener algo que no existe un hijo? No es posible. O sea que el que no cree que Dios existe tampoco también está diciendo que Cristo no existió y que no murió. Y por eso no es de grato. Porque lo que Cristo sufrió en la cruz es verdad y es real. Y sufrió hasta lo último. Dio su vida pudiendo mandar un vallado de ángeles a tal vez quitar a esos romanos de su camino, ¿verdad? A quitar todo lo que le estorbaba en su camino, pero no, Él sufrió hasta lo último, derramó hasta la última gota de sangre. Y por eso no es grato ante Dios que un hombre no tenga fe que Él existe. Porque si no tiene fe que Él existe, tampoco tiene fe que Cristo existe. Así de simple, hermanos. Amén. Quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué grande es la importancia en la vida cristiana? Hermano Fernando, para usted, ¿cuán importante es la fe? Sí, pueden. Amén. ¿Y usted cree que no tener fe traería una consecuencia? Amén. Entonces, nosotros cristianos tenemos unas cosas básicas. Que el humano peca solamente con el oír y con el ver, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabía qué? ¿Sabe una cosa usted? Que lo que no es por fe también es pecado. Y tengo prueba de ello. Romanos 14:23. Romanos 14:23.
Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no le hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está, si lo quiere leer. Si no le quiere creer esas pequeñas letras, ¿por qué no le crea eso? Está más grande para que le enseñe que es verdad. Lo que no proviene de la fe es pecado. Lo que no es por fe es pecado. Así de importante es la fe en la vida cristiana. Si no es por fe, es pecado. O sea que el que sabía que el ver y el oír también es pecado, que por eso pecamos. Ahora añádele que no tener fe. Añádele eso a la lista. No tener fe y en haciendo las cosas también es pecado. Así de importante, hermanos. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Amén. Yo le contaba esto a mi madre y ella se quedó sorprendida y no me creía. Me tocó sacarle la Biblia. Porque es verdad, porque hay cristianos que no la leen, hermanos. Hay cristianos que a veces la dejan ahí, la leen, pero no la escudriñan. La leen, pero la leen así, te la miran y ya, pasa. A veces ni siquiera se recuerdan ni una palabra. Ni cómo empezó el versículo, se recuerdan al menos terminar de leer ese versículo. Entonces, todo lo que no es por fe es pecado. Dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Sabe por qué? Porque estaba dudando. No era por fe, que ahora se contaba como pecado. Amén. Porque lo que no se hace porque no lo hace con fe. Dice, porque el que duda que come, lo que come es condenado. Entonces ahí después dice, porque no lo hace con fe. Ahí añade, porque no era con fe. Y dice, después aún sigue diciendo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que ya no solamente la comida, es todo, hermanos. Así de importante es la vida cristiana. El agua, uno puede pasar más de un día sin el agua, pero sin fe uno no puede pasar ni un día. ¿Sabía usted eso? Pasar un día sin fe es pasar un día en pecado, básicamente. Así de fácil. Amén. Si no me quiere creer a mí, está el monitor, está la Biblia. No estoy diciendo cosas así al aire. Estoy diciendo lo que salió de la Biblia. Porque mis palabras van a pasar. Amén. Pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios está desde el principio para ayudar al hombre. Y para instruirlo, Dios. Está allí para corregir. Está allí para enderezar al hombre que está torcido. Amén. Entonces, Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice que hubieras desmayado, fíjese. Y fíjese que el creer es lo mismo que tener fe. Porque tener fe es creer que algo va a pasar, que algo va a suceder. Eso es tener fe. O sea que si el rey David no hubiera creído que hubiera visto la tierra, o sea, el cielo, hubiera desmayado. ¿Sabe por qué? Porque al no creer que eso hubiera pasado, está diciendo, yo gasté todos mis años, gasté todo mi tiempo alabando a Dios. Y después, y le entró la duda y tal vez le hubiera dicho, pero ¿para qué lo gasté? Pero ¿sabe qué? Él dijo, pero si no hubiera creído. O sea que si él no hubiera tenido fe, eso es lo que hubiera dicho. Pero él tenía fe y por eso dijo, hubiérase yo desmayado. Porque él sabe que él tomó tiempo adorando a Dios.
Él sabe que le dedicó tiempo y por eso dice que se hubiera desmayado. Porque el cristianismo no es fácil. Y por eso a veces uno cuando se decepciona, usted cree que yo le vengo a predicar aquí que Cristo viene, ¿verdad? Supongamos que de repente baja Cristo él mismo y dice que Él nunca va a venir. ¿Usted cree que usted va a quedar aquí? No, ¿verdad? Yo estoy suponiendo, ¿verdad? Por eso. Porque uno está gastando tiempo básicamente. Si no tiene fe es gastar tiempo. Amén. Parece que se les fue el gozo, hermanos. Se perdió el gozo de las alabanzas. Amén. Entonces, así de importante es la fe, que sin ella no podemos vivir un día sin pecado. Y fíjese que nunca vamos a vivir sin pecado. Pero cada día podemos seguir imitando a Dios y irnos dejando de cada cosa. Nos podemos ir alejando, pero nunca vamos a llegar a la perfección. Pero sí podemos llegar a agradar a Dios. Venga a decirme que el salmista que era perfecto y le va a salir un montón de cosas que él hizo. ¿Era perfecto? No, ¿verdad? Pero era conforme al corazón de Jehová. ¿Y sabe por qué? Porque él cuando hacía algo malo, lo aceptaba, se reconciliaba y volvía. No se quedaba ahí caído. No esperaba que el hermano lo viniera a llamar y lo trajera aquí a la iglesia. No, ¿verdad? Él actuaba. Él tenía fe que un día lo iba a ver y por eso no se quedaba caído. Y por eso es que le agradaba a Dios. Porque él tenía fe. Él tenía fe en Dios. La fe en Dios no es cosa de niños. Fíjate que eso un niño la puede entender mejor que los adultos. Porque un adulto se queda, yo tengo fe, yo tengo fe. Y un niño, si le dice que tiene que vivir por la fe, ahí anda con la fe. Y un adulto, tengo fe y eso es suficiente. Pero ¿vives por la fe, sí o no? La Biblia exige que vivamos por la fe. No tener fe, vivir por la fe. No pasar un día entero sin la fe. Es como decir quitarse el corazón. Así de importante. Sin la fe no vivimos. El justo por la fe vivirá. El justo alarga sus días. Y si es justo, tiene que tener fe. O si no, no puede alargar sus días. Justo por su fe vive, porque tiene fe que va a seguir viviendo, porque tiene fe que la enfermedad no lo va a matar, porque tiene fe que el medicamento no lo va a salvar, sino que es Cristo. Esto es tener fe, esto es vivir por la fe. No es tener fe y ya, es involucrar la fe en todo. Es decir, yo tengo fe que mis estudios van a sacar una A y ahí se acaba. Obviamente voy a tener que estudiar. Voy a tener que ponerle mi esfuerzo, porque nada va a salir ahí de repente. También tengo que yo ponerle mi parte y Dios pondrá la de Él. Tengo fe que Él viene, tengo fe que el templo se construye. Amén. Y tengo que involucrarla en todo. Porque sin ella no vivo. Amén. Salmos 37:5. Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice, confío en mí y tengo fe en algunas partes. Dice, confía en Él. Y si confío en Él, confío en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que tengo que vivir por la fe, yo vivo por la fe. Amén. Entonces, vivir por la fe no es quedarse ahí sentado y decir yo tengo fe. Es vivir, involucrarla. Decir yo tengo fe en mi trabajo, tengo fe en mis estudios, tengo fe
en la iglesia. Tengo fe que el templo se va a construir. Tengo fe en todo. Obviamente no va a tener fe que para lo malo, ¿verdad? Porque entonces estaría usando la palabra de Dios para lo malo. Amén. Y a Dios no le agrada eso. Vamos a usar la fe, pero para lo bueno. Porque si yo tuviera fe que el hermano se va a morir, ¿usted cree que eso va a ser de agrado para Dios? No, ¿verdad? Obviamente yo sé que todos nos vamos a morir un día. Porque que Él se vaya a morir así, que Dios le quite la vida así, porque sí. ¿Usted cree que eso? No, ¿verdad? Eso ya no sería de agrado para Dios. Usemos las cosas de Dios para bien. Usted ve todos los instrumentos, ¿verdad? ¿Usted cree que viene el grupo de alabanza no podría haber cantado un montón de canciones mundanas? No, ¿verdad que sí? Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo para bien. Lo hizo para las cosas de Dios, porque lo que es de Dios es sagrado. Y si Dios dio fe, también es sagrada la fe. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano era alguien sin fe. Los judíos podían tener fe que él venía. ¿Sí? Ellos tenían fe que Él iba a venir. Pero tenían fe en el Hijo de Dios. ¿Vivían por la fe? Pregúntese a ustedes mismos. ¿Vivían por la fe ellos? Pero nosotros tenemos la palabra completa que nos dice vivir por la fe. ¿Y por qué no la obedece? Yo sé que no va a ser fácil, hermanos. Va a haber momentos que va a dudar. Pero para eso está la fe, para fortalecerlo. Para eso está la fe, para ayudarlo a seguir adelante. Por eso es que sin fe caemos. Si yo dudo, es pecado. La misma Biblia dijo que todo que no proviene por fe es pecado. ¿Y usted quiere seguir pensando sin fe? ¿Quiere seguir viviendo sin fe? ¿Usted quiere morir sin o con fe? Con, ¿verdad? Levante la mano que quiera morir sin fe. Levántela. Porque el que muera sin fe, al infierno es que va a ir a parar. Porque Dios exige que tengamos fe. Y por eso yo quiero morir con la fe, hermanos. No quiero morir sin la fe. Porque entonces gastaría todos mis años. Todo el tiempo. La fe es mucho más allá, hermanos. La fe no es un juguete. La fe la va a ayudar un día, hermanos. Y por eso es que tenemos fe. ¿Tiene fe usted en Dios? ¿Confía en Él? Porque si confía en Él, también la va a confiar la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y si no confía en Dios, ¿por qué va a confiar en la palabra de Dios? Respóndame. Si no confía en Dios, ¿por qué va a confiar en la palabra de Dios? Pero si confía en Dios, confía en la palabra de Dios y confíe también que si la Biblia dice, vivo por la fe vivo. Si la Biblia dice algo, no necesita más explicación, hermanos. La Biblia es clara. No le andan poniendo un montón de misterios para que solo el pueblo y después dice, esto dice vivir por la fe. Porque si la Biblia lo pusiera como un montón de rompecabezas, ¿verdad? Si usted la arma en la manera incorrecta, le va a salir un significado incorrecto. Se trata de poner un montón de piezas de rompecabezas en donde no van y le va a salir bien. ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? No. Y por eso que la Biblia es clara. Directamente dice, el justo vivirá por fe. Mas el que duda es todo cortado. ¿Me entienden, verdad? Porque si le vengo a dar aquí, así son por hablar, y ustedes no me entienden al final del día, no hablé por nada. Amén. Punto número 3. Cambia hoy tus caminos y vive por la fe. Este punto es para que usted cambie hoy sus caminos. Cambie la manera de vivir y viva por la fe. Amén. Proverbios 3, 5 al 6.
dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces esto dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate, no sé si podían ponerlo en lenguaje actual, algo así, para que lo podamos leer mejor. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No, está ahí, hermanos. Amén. Entonces ahí dice, pon toda tu confianza en Dios. Si aquí dice, fíjate, digamos, tal vez no entienden mejor aquí. Pon toda tu confianza en Dios. O sea, no solamente un poco, no solamente tal vez la mitad, la tercera mitad. No, todo. Es todo. Y para eso se requiere fe. Amén. Entonces, aquí me dice, fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí dice, y no te apoyes en lo mucho que sabes. O sea que yo no me voy a poner aquí a hablar de lo mucho que yo sé, pero no tener en cuenta a Dios. ¿Usted cree que si yo predicara si no tuviera fe? Si yo no tuviera fe que lo que yo voy a predicar va a salvar vidas. Porque la misión del cristiano es salvar vidas, es restaurar vidas. No es quedarse con las manos cruzadas y un hablar del pueblo. ¿Y usted cree que no hubieran puesto un montón de cámaras aquí, 4 para ser exacto, si no creyeran que iban a salvar almas con esas cámaras? No, ¿verdad? Pusieron las cámaras aquí, 4, para poder ir más de aquí, hermanos. Para Panamá, México, y son de quedarse aquí. Para eso están. Para ir más allá de lo que podemos nosotros llegar. Para que la palabra de Dios siga adelante. Para evangelizar a través de aquí, hermanos. No para quedarse con las manos cruzadas. Las almas no se van a salvar por sí mismas. Amén. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene primero la fe, hermanos? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, ¿cómo va a oír a alguien algo que usted nunca dijo? Tendría alguien que te estar imaginando las cosas y estar oyendo sonidos, ¿verdad? Pero los que están todos bien así, están todos así mentalmente bien, ¿cómo van a poder oír algo si nadie lo dijo? Amén. Y no puede decir algo si no está la palabra de Dios. O sea que el oír viene primero de la palabra de Dios. La palabra de Dios primero la va a ayudar a usted a hablar. Después eso va a llegar al oído del inconverso. Y después de ahí viene la fe. Después de oír la palabra de Dios, después de haberla leído, viene la fe. No voy a poder tener fe no voy a poder tener fe antes de leer la palabra de Dios y de no oírla. Yo no acepté a Cristo al no oír la palabra de Dios, ¿verdad? Tuve que oír una palabra de Dios para poder aceptar a Cristo. No le puedo predicar si no he leído la palabra de Dios. Amén. No puedo. Porque entonces no está mi evidencia. Antes de que un policía acuse a alguien de algo, necesita primero la evidencia. Y nosotros somos básicamente como así un policía, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra evidencia de lo que decimos es verdad. Amén. Entonces, yo no puedo hablarles a ustedes sin haber yo primero leído la palabra. No puedo sacar yo un montón de conclusiones si ni siquiera he visto la palabra.
aunque sea cada noche, lea por lo menos un capítulo. Cada día, por lo menos un capítulo. Y va a ver que su conocimiento va a cambiar. Y cuando vaya a predicarle a alguien, palabra de Dios que le va a salir. Porque leyó primero la palabra, después en el converso oyó la palabra, y después falta que la fe salga. Amén. No puedo yo sacar una planta de tal vez tomates sin no haber una semilla. Y no puedo agarrar tomates sin haber una planta. ¿Verdad que no? Primero la semilla, la palabra de Dios. Después la planta, o sea, el oír. Y finalmente el fruto, la fe. Amén. Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea que hasta confiar en Jehová trae una bendición, hermanos. Por eso es que hay que confiar, por eso es que hay que vivir por la fe. Bendiciones para el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová. Entonces, tengo que confiar en Dios y mi confianza tiene que ser Jehová. Porque si no tengo un fundamento para poder tener fe, ¿cómo puede tener fe? No puede usted construir un edificio sin primero tener una tierra para poder construirla. ¿Verdad? O me va a decir que usted puede construir un edificio que flota. ¿Verdad que no? Tal vez en el futuro se pueda hacer eso, pero ahorita eso es imposible. Amén. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. O sea, tener fe en el Evangelio. No está diciendo creed en el hermano que se subió aquí arriba a predicar. Porque tal vez yo le pueda venir aquí a hablar un montón de cosas sin fundamentos. Y solamente por eso me va a creer a mí. Porque le vine a hablar sin un fundamento. A mí no me tiene que creer. Él tiene que creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, creed en el Evangelio. El Evangelio es lo que ha sido predicado. Amén. El Evangelio es lo que está siendo predicado. El Evangelio es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso hay que leer antes de ir a hablar al inconverso. Y tal vez a los que no la pueden leer, oír la palabra de Dios. Porque hay personas que no pueden oír, que no pueden leer la palabra de Dios y por eso se tiene que oír. Para después tener fe, después poder ir a hablar al inconverso. Que se arrepienta. Pero obviamente tiene que oír la palabra de Dios primero. Eso sí. Porque no le va a oír a un hermano que te está hablando sin fundamentos. Tiene que oír a la palabra de Dios que está siendo predicada. Amén. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. Dice la Biblia que imitemos a Dios. Si Dios fue autor y consumador de la fe, no podemos ser autores de la fe, porque Cristo vino a dar esa fe. Pero sí podemos germinar esa fe, tomar esa fe, consumir esa fe. Amén.
Y así estamos imitando a Cristo. ¿Cómo va a decir que Cristo no tuvo fe? Venga y tráigame la palabra a ver dónde dice que Cristo no tiene fe. Y si usted me quiere decir que tal vez en la palabra no está que Cristo no tiene fe, yo le puedo decir una cosa. Y si no tuviera fe, ¿por qué vino a morir en la cruz del Calvario? Así de simple. No hubiera venido a hacer nada aquí si no tuviera fe que un día íbamos a ser salvos. Amén. No iba a sufrir tanto si no hubiera tenido fe, que un día lo que él había hecho iba a ser de buen uso. Amén. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero hay que leer la palabra de Dios para poder predicar. Y así esa alma va a tener fe y va a salvarse. Y ya va siéndome tiempo de terminar. Pero antes de que termine esto, quiero leer Santiago 2:17. Santiago 2:17. Santiago 2:17. Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero dar esto por concluido, hermanos. Si la fe sin obras es muerta,